Jack el Destripador, el misterioso asesino. Relatos de la oscuridad. Jack el Destripador fue un infame asesino en serie que aterrorizó el área de Whitechapel en Londres a finales del siglo XIX. Aunque nunca se identificó de manera definitiva, se cree que cometió una serie de asesinatos brutales entre 1888 y 1891. Los crímenes de Jack el Destripador involucraban principalmente a mujeres, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales. Los asesinatos se caracterizaban por la mutilación y el retiro de los órganos internos de las víctimas, lo que llevó a especulaciones sobre la posible experiencia médica o anatómica del asesino. El caso de Jack el Destripador recibió una amplia atención tanto en ese momento como en los años siguientes. La prensa sensacionalista contribuyó a la notoriedad del asesino y generó una serie de teorías y especulaciones sobre su identidad. A pesar de los numerosos sospechosos y las investigaciones exhaustivas, el asesino nunca fue capturado y el misterio de su identidad sigue sin resolverse. Jack el Destripador se cree que fue responsable de los asesinatos de al menos 5 mujeres en el área de Whitechapel, en Londres, entre 1888 y 1891. Estas mujeres, conocidas como las 5 víctimas canónicas, son: Mary Ann Nichols, conocida como Polly Nichols, fue asesinada el 31 de agosto de 1888. Tenía 42 años y era una trabajadora sexual. Annie Chapman fue asesinada el 8 de septiembre de 1888. Tenía 47 años y también era una trabajadora sexual. Elizabeth Stride fue asesinada el 30 de septiembre de 1888. Tenía 45 años y también estaba involucrada en la prostitución. Catherine Eddowes fue asesinada la misma noche que Elizabeth Stride, el 30 de septiembre de 1888. Tenía 46 años y también era una trabajadora sexual. Mary Jane Kelly fue asesinada el 9 de noviembre de 1888. Tenía 25 años y también estaba involucrada en la prostitución. Su caso es particularmente notable debido a la brutalidad extrema de los mutilamientos que sufrió. Estas 5 mujeres son generalmente consideradas las víctimas principales de Jack el Destripador debido a las similitudes en la forma en que fueron asesinadas y a los hallazgos en las escenas de los crímenes. Sin embargo, hay otros asesinatos y casos relacionados que a veces se atribuyen al asesino, aunque su conexión con Jack el Destripador no ha sido confirmada de manera concluyente. El modus operandi de Jack el Destripador variaba en cada uno de sus crímenes, pero había ciertos patrones comunes en la mayoría de los casos. A continuación, se describen algunas características del modus operandi del asesino. Selección de víctimas. Jack el Destripador seleccionaba principalmente a mujeres que se cree que eran trabajadoras sexuales, aunque no todas sus víctimas tenían ese perfil. Sus víctimas eran generalmente mujeres pobres que vivían en el área de Whitechapel en Londres. Ataque nocturno. Los ataques ocurrían principalmente durante la noche o en las primeras horas de la madrugada, en lugares oscuros y aislados. Ataque sorpresa. El asesino se acercaba a sus víctimas desde atrás y las agarraba por el cuello, aplicando una presión suficiente para inmovilizarlas y evitar que gritaran. Lesiones graves. Una vez que tenía controlada a la víctima, Jack el Destripador procedía a infligir heridas graves utilizando un arma cortante, posiblemente un cuchillo afilado. Las heridas incluían cortes en la garganta y el abdomen, y en algunos casos, los órganos internos de las víctimas eran extraídos. Remoción de órganos. Uno de los aspectos más distintivos de los crímenes de Jack el Destripador era la extracción de órganos internos de las víctimas, como los riñones y el útero. Esto llevó a especulaciones sobre la posible experiencia médica o anatómica del asesino. Escape sin ser capturado. Después de cometer el crimen, Jack el Destripador escapaba de la escena del crimen sin ser detectado. A pesar de los esfuerzos de la policía y la intensa búsqueda de sospechosos, nunca fue atrapado. Es importante destacar que algunos detalles específicos del modus operandi pueden variar según los diferentes informes y teorías sobre los asesinatos de Jack el Destripador.
ya que los detalles exactos de sus acciones solo se conocen a partir de los informes de la época, que pueden diferir en algunos aspectos. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo desconocida y no ha sido definitivamente establecida. A lo largo de los años, se han propuesto numerosos sospechosos, pero ninguno ha sido confirmado como el verdadero asesino. Durante la investigación en el siglo XIX, hubo varios sospechosos que fueron considerados por la policía de la época. Algunos de los nombres más destacados incluyen a Montague John Rood, un abogado y profesor de música que se suicidó poco después de los últimos asesinatos, Aaron Kosminski, un barbero polaco que fue señalado por un testigo pero nunca fue juzgado, y Walter Seckert, un pintor que ha sido objeto de especulación en investigaciones posteriores. Sin embargo, no existe evidencia concluyente que respalde la culpabilidad de ninguno de estos sospechosos. Las pruebas forenses y los métodos de investigación de la época eran limitados, lo que dificultó la resolución del caso. A lo largo de los años, numerosos investigadores y expertos han presentado diferentes teorías y sospechosos, pero ninguna ha sido verificada de manera definitiva. Debido a la falta de evidencia concluyente y al paso del tiempo, es poco probable que se resuelva el misterio de la identidad de Jack el Destripador. El caso sigue siendo objeto de debate, investigación y especulación en la actualidad. En conclusión, Jack el Destripador fue un famoso asesino en serie que aterrorizó el área de Whitechapel en Londres a finales del siglo XIX. Aunque se cree que cometió varios asesinatos brutales, su identidad nunca fue establecida de manera definitiva. A lo largo de los años, se han propuesto numerosos sospechosos, pero ninguno ha sido confirmado como el verdadero asesino. Los crímenes de Jack el Destripador se caracterizaron por la selección de víctimas, ataques sorpresa, lesiones graves, remoción de órganos y escapes sin ser capturado. Sus acciones generaron un gran temor y sensacionalismo en la época, y su caso ha dejado una huella duradera en la historia y la cultura popular. Aunque el misterio de la identidad de Jack el Destripador no ha sido resuelto, el caso ha influido en la forma en que se investigan y analizan los asesinatos en serie, así como en la criminología en general. A día de hoy, el enigma de Jack el Destripador continúa fascinando a muchas personas y sigue siendo objeto de investigación y debate. Gracias por ver este video. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones. Nos vemos pronto en otro video. Adiós.